Hola amigos oyentes, bienvenidos a mi canal Lecturas de Poder, escuchar, oír y ver. Gracias por estar presentes con su atención. Fragmentos de una enseñanza desconocida, capítulo 14, parte 1. Cuando Gurdjieff estaba solo con nosotros, después de las conferencias públicas en las que había admitido gente de afuera, siempre volvía a ciertos puntos. El primero era el recuerdo de sí. Subrayaba la necesidad de trabajar constantemente sobre sí para lograr esto. Y el segundo era la imperfección de nuestro lenguaje. La dificultad de comunicar en palabras la verdad objetiva. Como ya lo he dicho, Gurdjieff daba a las expresiones objetiva y subjetiva un sentido especial, tomando como base la división de estados de conciencia en subjetivos y objetivos. Así, toda nuestra ciencia ordinaria, que se basa en métodos ordinarios de observación y de verificación de observaciones, era, a sus ojos, una ciencia subjetiva. Asimismo, llamaba subjetivas a todas las teorías científicas deducidas de las observaciones de hechos accesibles en los estados subjetivos de conciencia. Por el contrario, la ciencia fundada sobre los antiguos métodos y principios de observación, la ciencia de las cosas en sí mismas, la ciencia del todo, era para él la ciencia objetiva. Y ahora dice Ouspensky: escribiré ahora sirviéndome a la vez de anotaciones tomadas por algunos alumnos de Gurdjieff en Moscú y por mí en San Petersburgo. Una de las ideas centrales de la ciencia objetiva, decía Gurdjieff, es la idea de la unidad de todas las cosas, de la unidad en la diversidad. Desde los tiempos más antiguos, los hombres que captaron el contenido de esta idea y que al comprender el sentido vieron en ella la base de la ciencia objetiva, se han esforzado por encontrar el medio de transmitirla bajo una forma comprensible. Una transmisión justa de las ideas de la ciencia objetiva ha sido siempre parte de la tarea de aquellos que la poseían. En tales casos, la idea de la unidad de todas las cosas como la idea central y fundamental debía transmitirse primero y debía hacerlo íntegra y exactamente. Se buscaba entonces el ponerla en formas apropiadas y para asegurar su transmisión adecuada sin riesgos de deformarla o corromperla. Con este fin, todas las personas a las cuales estaba destinada debían recibir la preparación conveniente. En cuanto a la idea misma, era presentada o bajo una forma lógica, como en los sistemas filosóficos que tratan de dar una definición del principio fundamental o arqué, entre comillas, desde donde todo nace, o bajo una forma de enseñanza religiosa que tiende a crear un elemento de fe y a provocar una ola de emoción que eleva a la gente al nivel de la, entre comillas, conciencia objetiva. Las tentativas más o menos coronadas de éxito que se han hecho sobre uno u otro de estos dos caminos pasan a través de toda la historia de la humanidad desde los orígenes hasta nuestros días, y bajo el aspecto de creencias religiosas o doctrinas filosóficas,
quedan como monumentos que atestiguan los esfuerzos realizados para unir el pensamiento de la humanidad al pensamiento esotérico. Pero la ciencia objetiva, incluyendo la idea de la unidad, no pertenece sino a la conciencia objetiva. Cuando las formas que expresan esta ciencia son percibidas por la conciencia subjetiva, son inevitablemente desnaturalizadas y en lugar de la verdad engendran más y más errores. Con la conciencia objetiva es posible ver y sentir la unidad de todas las cosas. Pero para la conciencia subjetiva, el mundo está fragmentado en millones de fenómenos separados y sin conexión. Los esfuerzos hechos para religarlos, para reunirlos en algún sistema científico o filosófico, no llevan a nada, porque los hombres no pueden reedificar la idea del todo partiendo de hechos aislados, y no pueden adivinar los principios de la división del todo sin conocer las leyes sobre las cuales se basa esta división. Por cierto, la idea de la unidad de todas las cosas existe también en el pensamiento racional, pero su relación exacta a la diversidad no puede jamás ser claramente expresada por palabras o bajo una forma lógica. Siempre queda la dificultad insuperable del lenguaje. Un lenguaje que se ha formado a expresar impresiones de pluralidad y diversidad en estados de conciencia subjetivos no puede jamás transmitir con claridad y plenitud suficientes la idea de la unidad, que es inteligible y evidente solamente en el estado objetivo de conciencia. Al darse cuenta de la imperfección y de la debilidad del lenguaje ordinario, los hombres que poseían la ciencia objetiva han tratado de expresar la idea de la unidad bajo la forma de, entre comillas, mitos, de símbolos y de aforismos particulares, que habiendo sido transmitidos sin alteración, han llevado esta idea de una escuela a otra y a menudo de una época a otra. Ya se ha dicho que en los estados superiores de conciencia funcionan en el hombre dos centros psíquicos superiores, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. El propósito de los mitos y de los símbolos era el alcanzar los centros superiores, el transmitir al hombre ideas inaccesibles a su razón y el transmitírselas bajo formas tales que no pudieran ser interpretadas equivocadamente. Los mitos estaban destinados al centro emocional superior, los símbolos al centro intelectual superior. Por este hecho, todos los esfuerzos emprendidos para comprender o explicar con la razón solamente los mitos, los símbolos, así como también los aforismos que dan un resumen de su contenido, están predestinados al fracaso. Siempre es posible comprender todo, pero en cada caso es necesario el centro apropiado. La preparación, sin la cual no es posible recibir las ideas de la ciencia objetiva, debe hacerse por medio del pensamiento, pues solamente un pensamiento bien preparado puede transmitir estas ideas a los centros superiores
sin introducir en ellas elementos ajenos. Los símbolos empleados para transmitir las ideas de la ciencia objetiva incluían los diagramas de las leyes fundamentales del universo y transmitían no solo la ciencia misma, sino que mostraban igualmente el camino para alcanzarla. El estudio de los símbolos, de su estructura y de su significación formaba una parte muy importante de la preparación, sin la cual no es posible recibir la ciencia objetiva, y en sí era una prueba, porque una comprensión literal o formal de los símbolos se opone a la adquisición de todo conocimiento ulterior. Los símbolos estaban divididos en fundamentales y secundarios. Los primeros comprendían los principios de diferentes ramas de la ciencia. Los segundos expresaban la naturaleza esencial de los fenómenos en su relación a la unidad. Entre los aforismos que daban un resumen del contenido de numerosos símbolos, el siguiente tenía una importancia particular. Como arriba, así abajo. Las primeras palabras de la tabla de Esmeralda de Hermes Trismegisto. Esta fórmula significaba que todas las leyes del cosmos podían ser encontradas en el átomo o en cualquier otro fenómeno que existe como algo realizado conforme a ciertas leyes. El mismo sentido se encontraba en la analogía establecida entre el microcosmos, el hombre, y el macrocosmos, el universo. Las leyes fundamentales de las tríadas y de las octavas penetran todas las cosas y deben ser estudiadas simultáneamente en el hombre y en el universo. Pero el hombre es para sí mismo un objeto de estudio y de ciencia más cercano y más accesible que el mundo de los fenómenos que le son exteriores. Por consiguiente, si se esfuerza por alcanzar el conocimiento del universo, el hombre debe comenzar por estudiar en sí mismo las leyes fundamentales del universo. Desde este punto de vista, otro aforismo, conócete a ti mismo, toma un sentido particularmente profundo. Es uno de los símbolos que llevan al conocimiento de la verdad. Así, el estudio del mundo y el estudio del hombre se sostendrán el uno al otro. Al estudiar el universo y sus leyes, el hombre se estudiará a sí mismo, y al estudiarse a sí mismo, estudiará el universo. En este sentido, cada símbolo nos enseña algo sobre nosotros mismos. El estudio de los símbolos puede ser abordado de manera siguiente. Ante todo, al estudiar el mundo de los fenómenos, el hombre debe ver en todas las cosas la manifestación de dos principios opuestos que, según sus conjunciones o sus oposiciones, dan tal o cual resultado, reflejando la naturaleza esencial de los principios que los han creado. Esta manifestación de las grandes leyes de dualidad y de trinidad la ve el hombre simultáneamente en el cosmos y en sí mismo. Pero con relación al cosmos, él es simplemente espectador, que no ve sino la superficie de los fenómenos que le parecen moverse en una sola dirección, cuando en realidad se mueven en múltiples direcciones. Pero con relación a sí mismo, su comprensión de las leyes de dualidad y de trinidad puede expresarse bajo una forma práctica.
Cuando comprende realmente estas leyes, puede limitar la manifestación de ellas a la línea permanente de lucha contra sí mismo en el camino del conocimiento de sí. Y de esta manera introduce la línea de la voluntad, primeramente en el círculo del tiempo, luego en el ciclo de la eternidad, cuya realización creará en él el gran símbolo, conocido bajo el nombre de Sello de Salomón. Continuará. Gracias por escuchar hasta el final de este audio video. Si les gustó, reenvíenlo a sus amigos. Colaboran así en el diseminar este valioso conocimiento. Mas, si así lo sienten, será bien recibido por este canal como gesto de retribución un clic en me gusta. Nuevamente, muchísimas gracias.